es una piedra, es un punto de referencia clave. Lo que se quiere en todo el clasicismo es domesticar el paisaje. Entonces el paisaje está ordenado para que dentro de tu casa tú veas el paisaje o ventanas sobre el paisaje, y es una sucesión de ventanas. Es una villa que pertenece a las obras de Palladio que se hacen en el campo y que se hacen ya en territorios agrícolas cultivados y que se le hace en el país de atrás, que se hace en el atrás de Venecia. Tiene también la relación con la pintura, la relación con Veronese. Veronese es un pintor también de pueblo que liga muy bien y que tiene mucho que ver con Palladio en los colores, no tanto en los temas, sino en la composición. Este es un magnífico interior, y después con esta división siempre para que el espacio solo sería un espacio monumental y poco vivible. Y en cambio el espacio con esta cornisa le da una escala humana, y uno en la escala humana se siente más confortable. El pintor mira con un ángulo más agudo, el arquitecto mira con un ángulo más amplio, si puede ser a 180 grados, porque mira la totalidad del espacio. El arquitecto mira el espacio, no mira plano, intenta mirar y entender el espacio en el cual está. Estas enfiladas, estas alineaciones, estas perspectivas interiores de los edificios, esto es muy palladiano, y después esto se recoge en toda la arquitectura francesa, toda la Rue de Rivoli, toda la arquitectura haussmanniana está hecha de una sucesión de enfilado de habitaciones colocadas una al lado de otra y con este eje y con un final. Venecia hizo el Redentore, hizo la fachada y un grupo de cosas, pero fue al final de su vida que no había salido nunca. Esta es la gracia de esta situación, o sea, cómo gente de pueblo puede llegar a ser gente universal, ¿no? Si se puede decir que es el padre de alguna manera del clasicismo normativo y del neoclásico de alguna manera, y por eso se convierte de algún modo en el arquitecto más importante o con más influencia en la historia de la arquitectura. Arquitecturas. La Villa Barbaro, Villa di Maser, construida por el arquitecto Andrea Palladio en Maser, cerca de Venecia. Para ser tan bonito como un cuerpo humano, el edificio ha de ser rigurosamente simétrico. En Maser, el centro de la simetría es una imponente parte anterior, la casa señorial, ocupada esencialmente por los espacios de recepción. Al estar proyectada hacia adelante, Palladio proclama la nobleza del edificio al tiempo que ofrece a sus propietarios un puesto de observación avanzado para vigilar sus tierras. La fachada de la casa señorial, con el frontón y las columnas jónicas, imita la de un templo antiguo. La antigüedad constituye el modelo a seguir, la escuela de arquitectura del Renacimiento. Palladio, lo mismo que sus contemporáneos, frecuenta las ruinas romanas, las dibuja, toma medidas, intenta desentrañar todos sus secretos. Muchas gracias por participar en reflexiones y comentarios de esta serie de arquitectura. Encantado de poder estar en esta serie con estos grandes arquitectos que habéis elegido. Y además que yo sé que Palladio te gusta especialmente. Palladio es una de mis referencias, entre las miles de referencias que tengo y los miles de arquitectos históricamente que me han interesado en las distintas culturas. Es uno de los grandes arquitectos de la historia occidental y que influencian después definitivamente la historia de la arquitectura hasta el siglo XIX. Su importancia viene de su obra y de su teoría, porque después de Vitruvio, que es el gran tratadista romano, pasan a casi 1400 años y aparece Alberti como el nuevo tratadista del Renacimiento, el que rehace que el arquitecto existe, el que rehace que el arquitecto firme, el que hace que el arquitecto tenga diseño propio, que la obra no sea una obra colectiva, sino una obra individual, que es Alberti. Después el que consolida todo esto
a la manera como lo hace en la pintura Piero della Francesca, pero el que compone todo esto en un gran tratado de proporciones, de armonía, de manera de ver la arquitectura, es Palladio. Palladio es el arquitecto que mezcla el estudio de la antigüedad, del clasicismo, de la época griega y romana, de la Villa Adriana, de los grandes monumentos griegos y fundamentalmente romanos, con la nueva modernidad, con las nuevas funciones, con lo que se necesita, con las nuevas necesidades, digamos, de la clase dominante en la Venecia, que como sabías era una república elitista y una república platoniana. Y Palladio es el que de alguna manera resume y es el gran nombre de la arquitectura, el gran arquitecto de la época moderna de la arquitectura. Posteriormente, 300 más años más tarde, el palladianismo, que ya es una degeneración de Palladio, ya es cuando Palladio deja de ser puro para estar adaptado a la domesticidad inglesa. En Londres se construye el centro de Londres, y de Londres en el siglo XIX, con todo el imperio inglés, se va a las colonias, y entonces el palladianismo se hace en las colonias. Es un arquitecto que hasta el siglo XIX tiene un gran peso. En el siglo XX, con la modernidad, la rotura de la modernidad, de hecho, es una rotura con Palladio. La rotura con las academias es la que produce la modernidad, y por lo tanto la modernidad se enfada definitivamente con este arquitecto moderno en su época, que es Palladio, ¿no? Hago 10 años de investigación sobre Palladio, 10 años donde 20 personas investigan a Palladio e investigan las posibilidades de que lo mismo que hizo Palladio entre la modernidad del Renacimiento y el clasicismo, se hiciese entre la modernidad actual y Palladio. Esto es una de las líneas de investigación del taller, y una de las líneas sobre las cuales he construido algunas piezas que también sirven de ejemplo para saber lo que tiene positivo y negativo estas obras, lo que tiene de negativo y positivo esta teoría de, apoyándose en la historia, construir la modernidad. Y esta teoría tiene mucho éxito, y tiene mucho éxito fundamentalmente en Estados Unidos, en las obras oficiales en Estados Unidos, creando de alguna manera el posmodernismo, que es una degeneración, una vulgarización de las cosas que hacíamos aquí y las cosas que inventamos aquí en Europa, y especialmente yo de una manera más concreta en este clasicismo moderno que nos inventamos. Y después esto degenera en una arquitectura de cartón piedra, como degenera muchas veces las cosas en Estados Unidos y las cosas vulgarizadas. A mí me interesan los arquitectos como los toreros, o sea, a mí me gusta seguir a los arquitectos, seguir a Palladio, solo Palladio, estar una época viendo a Palladio, y otra época viendo a Miguel Ángel, y otra época viendo a Francesco di Giorgio Martínez, y otra época viendo a Ledoux, me gusta verlos siempre en continuidad, como seguir a un torero, pues seguir a un arquitecto. Y entonces esto es lo que a mí me gusta cuando estudio arquitectura, especialmente en Italia, que hay el 80% de la arquitectura, de la gran arquitectura, entre el Renacimiento y el Neoclásico. Prácticamente después la arquitectura pasa a los países nórdicos, a Londres y después a Chicago y tal, pero hasta la arquitectura de hierro, toda la gran arquitectura, prácticamente el 80% de la gran arquitectura, está en las ciudades italianas, ¿no? Copiar Miguel Ángel es un disparate, porque la genialidad de Miguel Ángel en la Biblioteca Laurenziana o en otros sitios, que es más genial que este tío, o Leonardo a veces, que individualmente son más geniales, pero no tienen, como Gaudí le pasa, como algunos grandes arquitectos, que no tienen la posibilidad de divulgar. Este es un principio de un gran divulgador de una gran arquitectura, pero de una arquitectura de un nivel muy culto, ¿no? Yo conozco a Palladio desde que tengo 12 años, mi madre es italiana, mi madre es de la región de Venecia, yo viajo mucho a Venecia, me veo mucho el Valle de la Brenta, que es un afluente que llega a Venecia, donde están las vilas palladianas. Los grandes propietarios tienen miedo en aquel momento de la Venecia que decae, de la Venecia que puede estar invadida, y se refugian en una especie de terrenos agrícolas medio autosuficientes, y ellos vivían ahí. Y en esto ahí se construían sus casas cultas. En estas casas cultas tú pierdes miedo
a la naturaleza porque estás en un sitio que te protege armónico y entonces al protegerte el paisaje queda como una cosa normal y de esto viene pues también todos los animales domésticos, todos los inventos del Renacimiento, toda la filosofía del Renacimiento que es la vuelta al retomar toda la filosofía clásica y todo el clasicismo con la influencia de la religión, pero en realidad la religión un poco aparte porque los temas que toman son todos los temas griegos y todos los temas clásicos, ¿no? Y hoy día pasa igual, vamos, hoy día lo que se hace pues es retomar los grandes temas de democracia y de justicia y tal, inventados en la época clásica y traerlos a hoy. Y en el medioevo lo único que se hace pues en algunos monasterios es mantener partes de la filosofía clásica. Algunos monasterios, como en sitios ocultos y tal, mantienen partes de la filosofía de las matemáticas y de las ciencias ocultas para algunas personas, pero de hecho de progreso hay poco. La geometría norteafricana, la gran geometría árabe, digamos, que es anterior en algunos momentos a esta, está hecha únicamente por el cuadrado y la diagonal del cuadrado. Esto es la geometría árabe. Y sobre esta y el círculo y los desplazamientos da toda la composición de la geometría islámica. Si esto es un 1, esto de aquí es 1,41. En cambio, lo que hace la geometría occidental es la 1,168, porque tú tienes esta diagonal del cuadrado y después vuelves a hacer un rectángulo y aquí vuelves a hacer otra diagonal y te da la 1,168. Y esta es la serie occidental que da muchas más posibilidades y muchas más variantes porque tú puedes inventar series. Y al inventar series en planta y en alzado y en el espacio te da que las proporciones de tu edificio en este tipo de tratamiento pues puedes hacerlas a tu gusto como quieras, ¿no? Y en Palladio también la composición de sus nuevas series matemáticas pues las construye, o sea, es construcción de matemática en el espacio. Palladio era realmente un arquitecto donde había una relación entre forma, función y construcción, por lo tanto pertenecía a esta trilogía de la modernidad, de esta modernidad que también era clásica y también es moderna, y tiene elementos de este tipo, tiene elementos decorativos para demostrar que sobre una fachada cualquiera, y sobre una fachada pobre y con elementos pobres, y con una arquitectura pobre, sin materiales nobles, sin piedra prácticamente, solamente con estucos, con revocos, prácticamente se puede hacer su arquitectura, se puede construir su armonía, manteniendo las proporciones y los sistemas palladianos hasta el final. Estos edificios laterales, con estas fachadas laterales que están hechas de una pared que tiene forma y que tiene una forma particular, que son siempre elementos palladianos ya agrandados por él mismo, ya hecho más grandes por él mismo, son trozos de columna, perfiles de columna que están agrandados en la silueta de esta forma general. Esto ya es un paso al barroco, esto ya es un primer paso, es un adelanto ya al barroco, que el barroco, como tú sabes, aparece prácticamente un siglo y medio más tarde. Frente a esta tendencia actual en la cual yo estoy, en la cual parece que hay que viajar mucho, pues para ver cosas, este hombre, pues desde un pequeño lugar, pues se convierte en arquitecto universal. Le pasa a Gaudí de otra manera, con otra fórmula, con otra manera de construir. Es otro caso, Gaudí no hace escuela y tal, pero también es un arquitecto de pueblo, vamos, un arquitecto pequeño que va a comillas y a donde no sé dónde más, pero que no sale prácticamente, y en cambio se vuelve pues esta especie de genio de arquitectura. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque los arquitectos cosmopolitas, los arquitectos muy viajantes y tal, normalmente son muy superficiales, o sea, normalmente son arquitectos que no pueden profundizar en la cultura y no llegan a estos niveles, ¿no? O sea que todavía hay posibilidades para la gente que vive en un lugar concreto toda su vida trabajando, pues llegar a ser un gran arquitecto. Es lo contrario a mi caso, es lo contrario a mi caso, sí. Por eso lo explica, yo soy lo contrario de este hombre, sí.